Hola jóvenes, buenos días. Eh, Vamos a dar inicio a la clase, ¿vale? Antes que nada, darles la bienvenida a su sexto semestre, bueno, su sexto y último semestre. Desgraciadamente, pues, seguimos así, trabajando a distancia, con las guías. Si bien nos va, pues podríamos regresar en abril, pero pues nada es seguro, ¿vale? Así que pues puede ser que igual ustedes puede que ustedes terminen su ciclo escolar de esa forma, pero bueno. Lo importante aquí es que ustedes aprendan, que ustedes se lleven lo básico, ¿vale? De las materias que se les imparten y que, bueno, si quieren seguir estudiando, pues lo siguen haciendo. Bueno, felicitarlos a todos los jóvenes, bueno, a ustedes por ser constantes y entregar sus evidencias, ¿vale? Muchas veces, algunos, por ejemplo, me mandan para que se los revise y no hay ningún problema. Si ustedes quieren mandarme ahorita sus ejercicios de pensamiento o sus actividades de filosofía, socioeconomía, lo pueden hacer y yo lo reviso, no hay ningún problema, para que el día en que las manden tengan todo el porcentaje, ¿vale? Por ejemplo, hace un año, bueno, el semestre pasado, muchas veces había un poco de diferencia en las calificaciones porque habían errores, ¿vale? Entonces, si ustedes gustan, me las pueden mandar y yo las puedo revisar, ¿vale? Entonces, en este nuevo semestre que ustedes están cursando, vamos a ver, o les voy a impartir, mejor dicho, 3 materias, ¿vale? ¿Qué pasó, Axel? Que son habilidades matemáticas, ¿vale? Que esta es más sencilla que la de hace un año, ¿vale? Es más sencilla, más fácil. Después les voy a dar filosofía. Y por último, socioeconomía del siglo XXI. ¿Vale? Esas son las 3 materias que les voy a impartir y que de las cuales pues ya ayer fueron a recoger sus guías. En habilidades matemáticas pues es lo mismo, ¿vale? Bueno, no es lo mismo, sino se trabajará de la misma forma que lo hemos ido trabajando estos últimos meses, en el cual se les mostrará el contenido, la explicación, ¿vale? Algunos ejercicios o ejemplos, y ya posteriormente la actividad. En el caso de filosofía y socioeconomía, son 2 materias que sí o sí se necesita leer, ¿vale? No son materias como, por ejemplo, la de inglés o la de temas selectos de inglés que llevamos el semestre pasado. En estas materias deben y tienen que leer. Entonces, ¿qué pasa? Con estas materias, ustedes, en lugar, bueno, si se acuerdan, en habilidades matemáticas lo que hacían era copiar lo que estaba en sus guías para pasarlo a la libreta, que era el apunte, ¿vale? Que nosotros generábamos cuando nosotros asistíamos a la escuela. En este caso, para filosofía y socioeconomía, en lugar de que ustedes copien todo lo que viene en la guía, van a hacer un resumen, ¿ok? Van a hacer el resumen de lo que les muestra la guía. Entonces, ustedes pueden subrayar en la guía las ideas importantes, ¿vale? Y después traspasarlas a su libreta. Recuerden que un resumen es traspasar, no, nada más para la de filosofía y socioeconomía, Axel, nada más. Para las habilidades matemáticas seguimos trabajando igual. Recuerden que un resumen, ¿vale? Eh, ¿cómo se llama? Es subrayar las ideas tal cual que nos presenta el autor y pasarlas a la libreta. No voy a modificar, no voy a cambiar, no voy a parafrasear nada, ¿vale? Así tal cual lo copio, así tal cual va en mi libreta, ¿ok? Entonces, esto se va a hacer en la de filosofía y socioeconomía, porque como les reitero, son materias o disciplinas en las que se debe de leer, ¿ok? Entonces, por eso en las instrucciones, en esas 2 materias, viene resume y copia en tu libreta, creo algo así, de la siguiente información, y ya viene el tema.
¿vale? Entonces, no sé si alguien tenga alguna duda de cómo se trabajará. Aparte de Axel, ¿alguien tiene otra pregunta? Ahora, bueno, conforme a las libretas, ¿vale? Si ustedes gustan, para las habilidades matemáticas, si aún tienen, por ejemplo, hojas en la de pensamiento matemático 5, la pueden ocupar. No hay ningún problema. Si ustedes creen que no les va a alcanzar, pueden meterle o más hojas o pueden comprar otra libreta. Ya es a consideración suya. Recuerden, la libreta debe ser siempre profesional, cuadro grande o chico, ya depende de ustedes. A mí me gusta más el cuadro grande. Y debe de ir forrada, y bueno, ya, con sus datos y lo que siempre hacemos, ¿no? Cada inicio de semestre. Para el caso de filosofía y socioeconomía, si ustedes gustan, para esas dos materias, lo que pueden hacer es comprar una sola libreta para ambas materias, ¿vale? La mitad para filosofía y la mitad para socioeconomía. La pueden hacer así, o a cada una tener su libreta. Y como les digo, ya esa consideración suya. Sí, también, Axel, las libretas cuadriculadas. Bueno, es que a mí me gusta trabajar con cuadros grandes. Si ustedes quieren comprar rayada, doble raya, está bien, o sea, no hay ningún problema. El chiste es que tengan libreta para esas dos materias. Y les repito, puede ser una para ambas o para cada materia una libreta. ¿Vale? Igual lo mismo, debe de ir forrada, ya sea con puro plástico, si le quieren poner ahí la foto de su novio o algo referente a la materia o cualquier cosa, pues ya, esa consideración suya. La forma de evaluar sigue siendo la misma, jóvenes: 50% examen, 40% sus evidencias y 10% la tabla de indicadores que ustedes mandan al final de cada guía. Recuerden que la deben de mandar contestada porque pues muchas veces la mandan, pero está en blanco y pues no se sabe si sí o si no. ¿Ok? Entonces, puede ser, ¿vale? Y eso lo dejaré a consideración de ustedes para que lo piensen, si lo quieren o no, que en filosofía y socioeconomía, en lugar de un examen, sea, por así decirlo, un mini proyecto, ¿vale? Sea un proyecto para que se quiten el hacer el examen. Eso ya ustedes piénsenlo y en la siguiente clase me dicen si mejor quieren hacer el examen o prefieren hacer un proyecto. Los exámenes seguirán siendo iguales, jóvenes. ¿Cómo qué tipo de proyecto sería? Por ejemplo, en filosofía, viene lo que es, vamos a ver sensación, percepción, realidad, o sea, vamos a ver temas, por así decirlo, psicológicos, ¿no? Ahí podría ser, ¿vale? La creación o la invención de ustedes de una doctrina o de un dogma, ¿vale? O qué es una doctrina, qué es un dogma, o una religión, por así decirlo, unas enseñanzas que la gente debe de seguir para ser alguien en la vida, por así decirlo. Podría ser así. O podría ser el análisis de una película, ¿vale? El análisis y cuestionamiento de una película sobre la realidad. En socioeconomía podría ser una maqueta de los aspectos del desarrollo urbano, que también lo vamos a ver más adelante, lo que afecta a la migración, la inmigración, el desarrollo urbano, el desarrollo demográfico, ¿vale? Entonces, eso ya es a consideración de ustedes. Les repito, los exámenes seguirán siendo iguales, 10 preguntas por examen, 4 incisos, bueno, de incisos, cada inciso, cada pregunta tiene 4 incisos, ¿vale? Y ya es a consideración suya. Si hacen examen o prefieren hacer un proyecto. Como les digo, piénsenlo. Si ven a sus compañeros, coméntenselo para que me puedan dar una respuesta a la siguiente clase. ¿Vale?
Y si nadie tiene alguna otra pregunta, pues vamos a empezar con la materia de filosofía para ver el primer tema de su día. ¿Nadie tiene preguntas jóvenes hasta acá? Preguntas, 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 preguntas. Ok, parece que no. Vale, vamos a empezar. En filosofía, ¿vale? El primer tema que nosotros manejamos va a ser sensación y percepción. Que podríamos decir que vienen de los verbos sentir y percibir. ¿Ok? Si nosotros vemos las palabras así tal cual, ¿vale? Podríamos afirmar que esas dos palabras son sinónimos. Es decir, que se refieren más o menos a al mismo cuestionamiento o al mismo concepto. Pero algo que tenemos que tener presente en filosofía es que cada concepto maneja un área específica o maneja cierto concepto que difiere un poco del otro, ¿vale? Aquí no nos vamos a ocupar, no nos vamos a valer, por ejemplo, de las reglas gramaticales o de sinónimos y antónimos. Aquí es tal cual lo que es filosofía y lo que es definir o regir las propias palabras según su entorno, ¿vale? ¿Por qué? Nosotros vamos a poder dividir estas dos, bueno, en sensación y en percepción. Percep Percepción, ¿vale? ¿Qué es sensación? ¿Cómo tenemos las sensaciones? Dijimos que sensación viene a través de sentir, ¿no? Ahora yo les pregunto a ustedes, ¿cómo sienten físicamente? No me digan de emociones, porque no estamos hablando de emociones. ¿Cómo perciben ustedes al mundo? ¿A través de qué? ¿Alguien, alguien? Percibir a través de los sentidos, ¿no? Ándale, a través de los sentidos. Nosotros sentimos, por así decirlo, obtenemos sensaciones a través de los sentidos. ¿Qué sentidos manejan? Pues todos, ¿no? Bueno, los 5. No tenemos a nadie con discapacidad acá. Que son la vista, el oído, el olfato, el gusto y el tacto. A través de a través de esos sentidos, ustedes ven, perciben y sienten al mundo. ¿Ok? De esos sentidos, el más importante, ¿vale? O el más relevante que tiene el ser humano para sentir es la vista. ¿Por qué? Porque a través de la vista o de la visión, nosotros obtenemos la mayor parte de la información que nos proporciona el medio ambiente. En este caso, ustedes estamos en esta reunión de Meet y tienen su celular, ¿vale? O su computadora, y están viendo la presentación o están viendo esto a través con sus ojos, ¿vale? Lo están sintiendo de esa forma. También están ocupando los oídos. Aquí no están ocupando el gusto, ¿vale? Ni tampoco el olfato, para que les llegue esa información a ustedes. Entonces, por eso se dice que la vista es el más importante. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las personas que nacen ciegas o que se vuelven ciegas? Como la vista es un elemento importante en el ser humano para el desarrollo, ¿vale? O para percibir el mundo, ¿qué pasa? Que ahora es su oído, ¿vale? No sé si ustedes han leído o escuchado o visto en algún programa que las personas que pierden la vista desarrollan más los otros sentidos. Y uno de esos sentidos es el oído, ¿vale? Porque a través de él va a percibir su entorno.
¿vale? Sería como los murciélagos, que son ciegos y ellos perciben a través de sus oídos cómo es el mundo a su alrededor. Entonces, estas sensaciones únicamente nos permiten a nosotros como saber qué hay, ¿vale? Pero, ¿qué pasa con la percepción? O sea, ¿cuál es la diferencia entre sensación y percepción? La percepción es un proceso, ¿vale? Es un proceso cognitivo. ¿Qué quiere decir? Que lo tienes que procesar, lo tienes que pensar, lo tienes que analizar, ¿vale? O sea que las sensaciones nos dan percepciones. A través de las sensaciones, yo puedo percibir. ¿Qué dice Saxon? Dice. Ajá, espérame. Entonces, la percepción, ¿vale? Es el proceso cognitivo. ¿Qué quiere decir? Que cuando nosotros sentimos, ¿vale? Únicamente, por ejemplo, si tienen a la mano lo que sea, lo sienten, ¿vale? Pero no lo definen. Cuando ustedes definen algo, pues están viendo su celular. Al momento de mencionar la palabra celular, ya están haciendo un proceso de percepción, porque yo lo puedo tocar y puedo decir, pues el celular es cuadrado, bueno, es rectangular, tiene como que vidrio atrás, tiene metal, entonces únicamente lo estoy sintiendo, pero al momento de que junto todas esas sensaciones, las junto, las proceso y doy una palabra que lo define, entonces ya estoy haciendo uso de la percepción, ¿vale? Es como si yo les preguntara, ¿por qué un carro es un carro? Entonces ustedes me lo van a empezar a describir. Un carro, se dice que es un carro porque tiene 4 llantas, trabaja gasolina, es de metal, tiene espejos, tiene vidrios, tiene un volante, tiene un motor. O sea, me lo empiezan ¿cómo se llama esto? A describir. Cuando ustedes juntan todo, ¿vale? Y forman la palabra auto, están haciendo un proceso de percepción, ¿vale? Es a lo que dice Axel. Llegamos a lo que es el conocimiento. Empezamos a definir lo que es el mundo, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, nos regresamos a la Grecia antigua. En la Grecia antigua, ustedes, si nosotros viviéramos allí, ¿vale? No tendríamos celular, no tendríamos internet, no tendríamos electricidad. Estaríamos con las puras velas, nuestra ropa sería una toga, ¿vale? Estaríamos, por así decirlo, mmm, viviríamos como se vivía antiguamente, ¿no? Entonces, los filósofos de esa época, lo único que tenían eran sus sentidos. O sea, no tenían internet para decirme, pues así se hace, ¿vale? A través de sus sentidos, ellos definían, ¿vale? Con la percepción, algo. Pues el sol se oculta y vuelve a salir. Pues debe de pasar algo. Entonces ellos empiezan a sentir, ¿no? Pues ¿qué está pasando? Ahorita hay más temperatura, ahorita hay menos. El sol siempre sale de ese lado y se oculta del otro lado. Y lo empiezan a definir, forman o utilizan el proceso de percepción y a su vez van generando lo que es conocimiento, ¿vale? Es así, más o menos, a grandes rasgos, como se generan o como nosotros generamos ideas, pensamientos acerca de un tema, ¿vale? Porque lo primero que hacemos siempre es sentirlo a través de nuestros sentidos, después lo percibimos juntando todas las sensaciones y al final generamos lo que es un conocimiento, ¿ok? Entonces, ¿hasta aquí alguna duda, jóvenes? Dudas.
Ok, gracias, Stuart. ¿Los demás jóvenes? Entonces, ahora, algo que tienen que tener en cuenta es que no únicamente las sensaciones les van a dar a ustedes percepciones. ¿Qué quiere decir? Que una percepción no únicamente es un conjunto de sensaciones, ¿vale? Para que nosotros formemos o utilicemos el proceso de percepción, ¿vale? También intervienen otros factores, los cuales son nuestras actitudes, nuestras experiencias, motivaciones, nuestra cultura, ¿vale? Nuestra sociedad que nos rige, o también el medio ambiente. Todo eso influye para que nosotros podamos percibir algo. Por ejemplo, nosotros aquí en México, ¿vale? Supongamos que podemos definir a ave o a la palabra ave como un conjunto de sensaciones, características y experiencias que nosotros hemos vivido. Pero si nosotros nos fuéramos a otro país, ¿vale? Pero se las pongo fáciles para que vean. Allá en Mazatepec, ¿vale? Cuando yo llegué, ¿vale? Estaba lo que son las quesadillas. A través de mis sentidos, ¿vale? Yo las definía como que era algo de maíz, tenía quesillo, era grande y podía llevar otras cosas, ¿no? Esa era mi percepción de la palabra quesadilla, ¿vale? Yo así las percibía. Pero cuando llegué a Mazatepec, esa percepción cambió y ya no era la misma. ¿Por qué? Porque en Mazatepec son distintas. En Mazatepec también son de maíz, pero si mal no recuerdo son fritas, ¿no? Creo que son fritas, ¿no? ¿O no son fritas? Nunca he visto cómo las hacen. Serían fritas, están rellenas, ¿vale? ¿Y qué más podríamos decir? Son pequeñas. Entonces, de esta forma vemos que no únicamente las sensaciones nos dan a nosotros una percepción, es como dice también el medio ambiente, la sociedad en donde yo nazco, ¿vale? Las experiencias que yo tengo o la sociedad que me rodea define cómo es que yo voy percibiendo el mundo, ¿vale? Entonces, la percepción, ¿vale? Esto creo que esto va a ser la pregunta de examen, no solo, bueno, si se hace el examen, no solo se forma de sensaciones, ¿vale? Sino también de, y repito, intereses, expectativas, experiencias, motivaciones, cultura, sociedad y el medio ambiente, ¿vale? Todo eso forma lo que es una percepción. Entonces, ¿cuándo sé que yo estoy sintiendo o que yo estoy usando la sensación y cuándo sé cuando ya pasé a la percepción? Para esto podríamos hacer, ¿vale? Un experimento sencillo, el cual sería que ustedes agarraran y se vendaran los ojos, ¿vale? Si lo quieren hacer, lo pueden hacer. No ahorita, después. Es vendarse sus ojos y que alguien o alguien externo les diera un objeto. Entonces, lo primero que hacen, ¿vale? Es que lo empiezan a tocar a través del tacto, empiezan a decir, pues está durito, está rasposo, no sé, está frío, es pequeño, ¿vale? Entonces, hasta ahí únicamente lo están sintiendo, están ocupando o están haciendo lo que es una sensación. ¿Qué pasa después? Cuando ustedes adivinan, bueno, no adivinan, cuando ustedes ya saben qué objeto tienen en las manos, ahí ya en ese justo momento están ocupando lo que es la percepción, porque es como ya lo hemos dicho, ya lo están definiendo
en una palabra, ¿vale? Esa palabra puede ser de acorde al idioma que uno maneje, ¿vale? No necesariamente siempre debe ser en español, puede ser en inglés, en alemán, o en alguna lengua materna que alguno de ustedes maneje, ¿vale? Pero al momento de que lo nombran, ya es un proceso de percepción. Entonces, este proceso, ¿vale? No termina ahí. ¿Qué quiere decir? Que aún falta algo más. Bueno, empezamos primero con la sensación, ¿no? La sensación, sabemos que son sentidos, sentir al mundo. ¿Cómo lo percibo a través de mis 5 sentidos? Una vez que junto todas esas sensaciones, experiencias, todo, ahora ya lo estoy percibiendo, o ya lo percibo. Pero hay un paso más, que es llegar al concepto, ¿vale? ¿Qué es eso del concepto? El concepto es la idea, ¿vale? Que ustedes se hacen de cierto objeto, de cierta cosa, de cierta situación. Ese concepto, ¿vale? Y esto es importante, no lo pueden sentir, ¿vale? Un concepto no se siente, un concepto no se ve, un concepto no se toca, o sea, un concepto no lo pueden sentir. Los conceptos son ideas que ustedes generan, ¿vale? A través de percibir. Y regresamos al ejemplo del carro, ¿vale? Cuando ustedes lo describen, pues 4 ruedas, motor, gasolina, bla, 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 es una sensación. Cuando ustedes generan, pues es un auto, estás percibiendo, pero ese percibir se transforma en concepto cuando tú sabes que si pasa otro objeto similar a lo que tú me describías anteriormente, es un carro. Por ejemplo, pongámoslo con las colectivas. Hay colectivas que son combis y hay colectivas que son camionetas. Físicamente son distintas, porque una es cerrada, la otra es medio abierta, bueno, tiene una parte cerrada y una parte abierta, pero, o sea, las sensaciones que obtengo, por así decirlo, son distintas, las percibo de diferente forma, pero manejan el mismo concepto. ¿Por qué? Porque estoy usando el concepto de carro o de auto. Entonces, es allí cuando, a partir de todos estos procesos, generan un concepto. Y ese concepto es el que los acompaña toda su vida, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Que cuando cumplan, por ejemplo, 50 años, van a seguir diciendo, pues ese que sigue siendo un carro. Porque los conceptos son difíciles de cambiar, ya que es algo que ustedes mismos crean con sensaciones y percepciones, ¿vale? Entonces, ¿dudas, jóvenes? ¿Dudas? La materia de filosofía es bonita, jóvenes. Es algo tediosa por leer, ¿vale? Y lo que yo les manejo en las guías, en primera ya está resumido, porque son de textos grandes, y en segunda son, por así decirlo, con términos sencillos, porque hablar de sensación y de percepción en filosofía es muy abstracto, ¿vale? Y maneja términos muy complicados. Entonces, lo que yo traté de hacer en la materia era buscar información que sea sencilla para ustedes, que sea sencilla de sentir, para que puedan percibir y logren el concepto, ¿vale? Es lo que yo traté. Entonces, les digo, es una materia bonita porque te hace ver o te hace pensar
el cómo tú aprendes, el cómo tú percibes, el cómo tú ves, o el cómo tú describes tu entorno. Y ahorita empezamos con esto. Después, por ejemplo, vamos a ver lo que es realidad, ¿vale? Que también es un tema algo complejo, pero que son bonitos los temas que vienen en filosofía. Entonces, bueno, jóvenes, con eso sería todo la de la materia de filosofía. Vamos a pasar a la de socioeconomía, ¿vale? No sé si alguien tenga alguna duda antes de pasar. ¿Nadie? ¿Nadie? ¿Dudas? Jocelyn, Erika, Wendy, Stuart, Juan Pablo. ¿Dudas? Ok, ok, jóvenes. Y la siguiente, bueno, sí, bueno, podemos ver antes que nada lo de la actividad, porque a lo mejor puede ser algo complicada. En la actividad se les presenta una tabla, ¿vale? Por ejemplo, nos pone una situación, que es la del choque de un camión, o el choque de un camión. Eso tengo que percibir, o la percepción, y la sensación, ¿no? ¿Qué van a hacer acá? Lo que van a hacer es, de esta situación, supongamos que ustedes lo presencian, o sea, están frente al accidente. ¿Qué sensaciones tienes? Una puede ser olor a gasolina, otra puede ser, ¿cómo se llama esto? El choque, ¿vale? El choque del auto. Otra puede ser personas heridas, ¿vale? Entonces lo que tú estás sintiendo, cuando tú juntas todo esto, te da lo que es la percepción, que es un accidente. Accidente de autos, o accidente de un auto, ¿vale? Es lo que tienen que hacer con cada situación. Es la segunda actividad de hojas blancas, joven. Viene después del tema de percepción y sensación y percepción. Ahí viene la tableta. Entonces, es lo que ustedes van a ir haciendo, ¿vale? En las 4 situaciones que vienen aparte de esta. ¿Qué sienten? ¿Qué sentirían al estar haciendo eso? ¿Vale? Ahora, con sensación no se refiere a sentimientos, jóvenes. No vayan a poner ustedes que sienten angustia, tristeza, no, no, no. Son sensaciones que obtienen a través de sus sentidos. El olor a gasolina, el olfato. El choque de un auto, ya se puede hacer tanto con el oído como con la vista. Personas heridas, eso puede ser con la vista, ¿vale? Son cosas que ustedes perciben con los sentidos, ¿vale? No voy a poner ahí otra cosa que no sea. Y pues más o menos eso sería. Si igual, si tienen dudas, me pueden mandar un mensaje y les voy ayudando, ¿vale? Entonces vamos a pasar a la socioeconomía. En socioeconomía vamos a ver ahorita, ¿vale? Lo que es el desarrollo de una ciudad. No sé si alguna vez han pensado se han puesto a pensar qué conlleva crear una ciudad. Por ejemplo, ¿qué conllevaría que Mazatepec se convirtiera en lugar de pueblo a ciudad? O sea, ¿qué es lo que conlleva? ¿Qué necesita para que pase eso? Y es lo que vamos a ver ahorita. Bueno, no ahorita. No necesariamente así. Más población no te da una ciudad. Una ciudad no está definida por el número de habitantes que tiene. Una ciudad está definida por el número de servicios que puede otorgar a cada habitante. Es lo que vamos a ver más adelante. Ahorita vamos a empezar con el tema de migración.
¿vale? Ahora, este tema ustedes, pues, me imagino que ya que lo han visto, que lo conocen, ¿vale? A lo mejor tienen familiares, como yo, en Estados Unidos, o tienen algún conocido que está en España, en Europa, en cualquier parte del mundo que no sea el lugar donde nació. Entonces, ¿qué es eso de la migración? Si ustedes se acuerdan de sus clases de historias, este proceso ya lo tenemos los seres vivos, ¿vale? Porque no únicamente los humanos migramos, también los animales, también las plantas, ¿vale? Los seres vivos tienen ese proceso de migración. ¿Qué significa esto? Si ustedes se acuerdan, ¿vale? ¿Cómo se pobló América? ¿Alguien se acuerda? Jesús. ¿Cómo se pobló América? Fue a través de una migración de África, ¿vale? Que pasaron por el estrecho de Bering, cuando se congeló, empezaron a llegar las personas, unos se quedaron en Estados Unidos, otros siguieron bajando, y bla, bla, bla. Entonces, así se pobló América, ¿no? Pero eso fue un proceso de migración. Entonces, estos procesos los tenemos antes de que desde antes de Cristo, desde antes que existiera una civilización como tal, ¿vale? Ahora, ¿qué pasa con el proceso de migración? ¿O a qué se refiere? Porque este proceso o la migración, muchas veces lo confundimos, ¿vale? Para empezar, tenemos lo que es la emigración, lo que es la migración, la migración, loco. La inmigración, que parecen conceptos similares, pero son distintos. Emigrar, ¿vale? Es decir, agarras tus chivas, ¿vale? Te vas de tu casa y te vas a otro país, porque a lo mejor en tu país no hay, ¿cómo se llama? No hay trabajo, tu situación económica es precaria, no tienes los servicios básicos, vives mal, ¿vale? Entonces decides irte. Al momento de que tú decides irte, estás ocupando lo que es la inmigración. ¿Qué es la inmigración? Pues la inmigración es básicamente lo mismo de arriba, solo que la gran diferencia entre esto y esto es que la inmigración es cuando tú empiezas tu viaje, ¿vale? Por ejemplo, los que son de Guatemala que quieren llegar a Estados Unidos, están emigrando de su país de origen, Guatemala, a Estados Unidos. Durante ese proceso son emigrantes. ¿Qué pasa cuando ellos llegan a establecerse en Estados Unidos? Cuando ustedes llegan y ya se establecen, ahora son inmigrantes. ¿Vale? Pues el término que se usa para los que no son del país son inmigrantes. Entonces, es la diferencia entre una y otra. Emigrar es irse, ¿vale? Es el viaje, es el transcurso. Inmigrante es cuando ya llegaste, a el país de origen, ¿vale? Ándale, más o menos eso. Entonces, hay que tener cuidado en manejar estos dos conceptos. Ahora, las personas por sí solas, ¿vale? No deciden irse de su país de origen, nada más porque sí. ¿Qué quiere decir? Que hay causas, ¿vale? ¿Cuáles son esas causas que hacen que una persona deje su país de origen? La primera, ¿vale? Son ecológicas. Ecológicas. Después tenemos las económicas.
Después de las económicas tenemos las políticas. Y por último, las causas de guerra. ¿Vale? Dependiendo de la fuente de consulta que manejen, pueden manejar más o menos causas. Por ejemplo, de las políticas luego las dividen en otras dos. Las económicas también, ¿vale? Porque se da el caso de, por ejemplo, gente rica, que es rica en su país, pero, pues, por ejemplo, son ricos en Estados Unidos, pero me vengo a México y soy más rico, ¿vale? También son económicas. Pero entonces ya dependiendo de dónde uno lo encuentre o de dónde uno busca la información, se los pueden dividir en más, o pueden haber más causas. Nosotros ahorita vamos a manejar únicamente esas cuatro, ¿vale? Las causas ecológicas se dan cuando, por ejemplo, no sé, aquí en México, ¿dónde fue? En Oaxaca, Michoacán, que lo que pasaba, ah, bueno, lo que pasa es que hay una catástrofe natural, ¿vale? Ah, hay desastres naturales que impiden que la persona que residía ahí siga viviendo y se tenga que ir de ese lugar, ¿vale? Porque a lo mejor el mar se tragó su casa, pasó un tornado y se la llevó, puso erupción un volcán, o sea, eso destruye el lugar donde él radica, por consecuente debe de emigrar, debe de irse de su lugar de origen a otro, ¿vale? Las causas económicas, esas causas son generalmente, ¿vale? Y es uno de los motivos más importantes de la migración, es porque generalmente, ¿vale? En tu país donde tú radicas, no hay trabajo, no tienes empleo, tu salario no te alcanza, ¿vale? Y no tienes o no puedes sostener a tu familia, no tienes ni los servicios básicos para que tu familia viva bien. Este caso se dio mucho cuando Maduro entró al poder en Venezuela. No sé si ustedes se acuerdan, o bueno, aún sigue pasando, creo, que subían videos de que la gente ganaba tanto dinero, pero ese dinero no les alcanzaba ni para una pieza de pan, o no les alcanzaba para comprar harina, para comprar lo básico para que ellos puedan vivir. Entonces esas personas lo que hacían era irse de Venezuela y venirse, por ejemplo, a México, a Chile, a Perú, a Colombia, a otro país, para que su situación económica mejore, ¿vale? Entonces, por eso son las causas económicas. Te vas de tu país para que tu situación económica pueda mejorar. Las causas políticas, ¿vale? Es generalmente cuando, por así decirlo, el Estado tiene como que tiene algún problema contigo, tú te debes de ir de tu país. Por ejemplo, cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, Albert Einstein radicaba en Alemania, pero como era judío, ¿vale? Tenía un problema político con, con la Alemania nazi de ese entonces. Entonces él no podía quedarse de Alemania, porque si se quedaba, pues era víctima de que lo llevaran a campos de concentración y él muriera. Entonces lo que hizo él fue irse de Alemania y se fue a Estados Unidos, ¿vale? Ahí hizo una migración por causas políticas, ¿vale? Y por último, la de guerra, que pues es la más sencilla, es cuando se destaca o es cuando se desata, mejor dicho, disculpen, un conflicto entre dos naciones, en donde se atacan la una a la otra y el lugar de residencia de los habitantes o de los civiles, pues no es seguro. Entonces deciden irse de ahí y se van a un lugar más seguro, ¿vale? Y es lo mismo, están haciendo una migración, ¿vale? Ahora, ¿por qué nos importan o por qué nos debe de importar esto para el desarrollo urbano, que es el tema principal de la unidad? Porque si ustedes
han visto las noticias o si ustedes manejan, bueno, o leen noticias o las ven, la migración de las personas siempre favorece a la economía del país en el que reside. Es un fenómeno que siempre se da. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, vamos a manejar a Estados Unidos, que es nuestro vecino. Estados Unidos recibe mucha cantidad de inmigrantes, ¿vale? De cualquier país, de varios países. Nosotros nos vamos a manejar en México. ¿Qué pasa con Estados Unidos? Que su economía, ¿vale? Su economía siempre está a la alza. Nunca ha sufrido una situación económica muy complicada, muy difícil. Siempre está alta. ¿Por qué? Por los inmigrantes. ¿Qué pasa con los inmigrantes? Los inmigrantes generalmente, ¿vale? Bueno, no, yo no generalmente, ya lo vimos acá, por causas económicas se van de su país de origen y llegan a un país donde su economía mejora. Por ejemplo, no sé, acá en México, ¿cuánto gana una persona al día en un trabajo? No sé si alguien puede decir, si alguien tiene más o menos una idea. ¿Cuánto ganaría por un trabajo así al día? ¿Unos 100 pesos, 150, 200 al día, eh? Axel dice como 100, vale, supongamos, ¿no? Si ustedes se van a Estados Unidos, ¿vale? Esto ya depende de, bueno, no estoy diciendo que se vaya, sino un migrante se va, por ejemplo, imagínate, 100 pesos al día. Le estoy matando, supongamos que son 8 horas, ¿vale? Le estoy matando 8 horas y gané 100 pesos. Ok. Entonces, y así más o menos, porque no creo que se pueda vivir con 100 pesos al día, logra sobrevivir. Entonces, ¿qué pasa con los inmigrantes? Al momento de que él decide irse o de que empiece a ser un inmigrante para convertirse en un inmigrante, en Estados Unidos la situación económica ya mejora, porque sabemos que Estados Unidos es una potencia, ¿vale? Es primer mundo, nosotros estamos en el tercer mundo, y entonces allá ganaría, por así decirlo, 10 veces más o 8 veces más lo que gana acá, porque allá le pagan, supongamos, no soy 100% real, $8 por hora. $8 por hora. Si trabajas sus 8 horas serían $64. Esos $64 más o menos vendrían siendo como no, como 1,240, más o menos. Entonces está ganando casi 10 veces más, bueno, más de 10 veces más. Entonces, ese es un problema, ¿vale? O es una situación, o eso es lo que beneficia mucho el desarrollo de una economía. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos, al tener una economía estable, es decir, que la economía sigue su curso, no tiene estancaderas, ¿vale? Se puede permitir, por así decirlo, que personas que no son de ese país ganen más que nosotros en nuestro propio país. Eso hace que la economía de Estados Unidos siga. Muchas veces se ha dicho, ¿qué pasaría si todos los inmigrantes de Estados Unidos dejaran de trabajar un día? Lo que todo el mundo dice, o lo que siempre se maneja, es que la economía de Estados Unidos iría a declive. ¿Por qué? Porque está sustentada por trabajadores inmigrantes que, aunque ganen lo mínimo, porque suponemos que esto es lo mínimo en Estados Unidos, aunque ganen lo mínimo, viven mejor. O sea, que su economía es mucho mejor que la que tienen en su país de origen. Entonces, es por eso que muchas veces el flujo inmigrante que obtiene una nación es muy beneficioso para ellos, siempre y cuando no se convierta o no haya un flujo considerable de inmigrantes, porque esto es como en matemáticas, ¿vale? Todo tiene un máximo. Cuando llega a su máximo, vuelve a bajar.
Entonces, pues siempre tiene que siempre tiene que haber un equilibrio entre una y otra. Pobre ella es como un pobre ella. Ahora, no podríamos hacer, bueno, la comparación no estaría bien hecha, ¿vale? Porque como les digo, allá la economía es mejor que acá, ¿vale? Pero lo que importa de esto es que el flujo migrante mejora la economía, tanto para el país de Estados Unidos como para nuestro país, por las remesas que se mandan. Esa economía o ese desarrollo económico que tiene una nación, un país, una ciudad, es importante para su desarrollo urbano, porque a través de esa economía, el país, ¿vale? O la ciudad va a poder brindarle a cada habitante de su país los servicios básicos. Por ejemplo, con ustedes, algo que ustedes tienen es el seguro, ¿vale? Tienen un servicio de salud. Si se enferman, van al seguro. Que el servicio sea malo o no sea, o no funciona al 100, no es otra cosa. Pero tienen el servicio, ¿vale? Entonces, esos servicios siempre son importantes que cada persona los tenga. ¿Para qué? Para que la economía y el desarrollo urbano de la ciudad pueda salir adelante y no se estanque, ¿vale? Eh, y no pueda salir de donde se encuentra. ¿Ok? Entonces, bueno, con eso sería todo, jóvenes de socioeconomía. ¿No tienen alguna pregunta? Me desvié tantito, pero bueno. Lo importante es que tenemos los conceptos emigración y migración. Emigración es cuando decides irte de un lugar de origen a otro lugar. Estás siendo un emigrante, ¿vale? Cuando llegas al lugar, ¿vale? Al que vas a residir ahora, ya eres un inmigrante, ¿ok? Tenemos 4 causas, que son ecológicas, económicas, políticas y de guerra, por la que una persona decide ser un emigrante, ¿vale? O decide emigrar. Y que a través de los inmigrantes, muchas naciones, en este caso estamos viendo el ejemplo de Estados Unidos, obtienen una economía más estable, ¿vale? Pues, ¿dudas, jóvenes, preguntas? Preguntas, 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 preguntas. Ok, B dice que no. ¿Los demás? ¿También? Ok, Fidelia. Bueno, ya más vamos a pasar con la última materia y terminamos, jóvenes. No es muy tardado. Habilidades matemáticas, en este caso es muy sencillo, ¿vale? Vamos a hablar, en este caso, de lo que es de fracción. Es algo que ya conocen, que no les gusta manejar, pero que es importante ocuparlas. Recordemos que una fracción, dependiendo de dónde lo esté trabajando, tiene un concepto distinto. Una fracción es un cociente dedicado, parte de un todo, es la comparación entre dos magnitudes, bla, bla, bla. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa con la fracción? Y eso es muy importante, jóvenes, porque en matemáticas muchas veces no manejan bien el concepto, ¿vale? No lo sienten bien, no lo perciben bien y el concepto pues sale mal. Que dependiendo de donde yo lo ocupe, la fracción se define dependiendo de la situación. Si yo estoy diciendo, o si yo voy, por ejemplo, pues voy a repartir un pastel entre tantas personas, estoy ocupando como parte de un todo, porque tengo un entero, ese entero lo voy a dividir entre número de personas, y a cada quien le va a tocar su parte de pastel. Si yo estoy ocupando, por ejemplo, ¿se acuerdan cuando vimos el tema de escalas? Ahí ocupábamos lo que es la fracción,
como la comparación entre dos magnitudes. Y comparábamos un lado con otro. No sé si se acuerdan. Y un cociente indicado. Ese generalmente se ocupa cuando estás sumando, restando, multiplicando, dividiendo las fracciones. ¿Vale? Entonces es importante, jóvenes, que siempre, siempre, siempre ustedes sepan el concepto de fracción y lo pueden aplicar. Porque muchas veces lo que ocurre con fracción es que se quedan con que es parte de un todo. O sea, estoy repartiendo. Si tengo 3/4, es que tenía un circulito al cual le quité esto. Ay, Jesús, no puedo quitárselo. Bueno, vamos a colorear otro color. Ok, no tengo esto. Pero de ahí en fuera tengo lo demás. ¿Vale? Son 3/4, supongamos. Y se quedan con eso, pero con lo demás ya no. Entonces, a estas alturas, por eso a estas alturas se les es complicado trabajar con fracciones, aunque lo más indicado es que siempre trabajen con una fracción. ¿Vale? Ustedes ya saben que las fracciones están conformadas, ¿vale?, por un numerador y por un denominador. Que tenemos fracciones propias, que podría ser un quinto, que tenemos fracciones impropias, que podría ser 7/5, y que tenemos fracciones mixtas, que podría ser un entero, un quinto. Propia, cuando el numerador es más pequeño que el denominador. Impropia, cuando el numerador es más grande que el denominador. Mixta, cuando junto un entero o un número entero con un número fraccionario. Esto ya lo saben, ¿vale? Es un repaso rápido. Ahora, ¿qué puedo hacer yo con las fracciones? Generalmente, bueno, podríamos sumarla, restarla, multiplicar y dividirla, pero no lo vamos a ver ahorita, porque, bueno, ya lo deberían de saber. Vamos a ver algo también importante con las fracciones, que son reducir fracciones o las fracciones equivalentes. ¿Vale? ¿Qué es eso de fracciones equivalentes? ¿O con qué se come? Las fracciones equivalentes son la misma fracción, bueno, no es la misma fracción, es una fracción que representa a un número decimal. Por ejemplo, tengo un medio, y aquí tengo 2/4. Ambas fracciones por sí, si yo las veo, son distintas. Porque esto es un medio y estos son 2/4. Este tiene un 1 y un 2, este tiene un 2 y un 4. No son iguales. Pero, al ocupar el concepto de fracción equivalente, si yo las convierto a decimal, ambas me dan 0.5. ¿Pero por qué si son fracciones diferentes? Entonces, ahí es cuando entra lo que es una fracción equivalente. Entonces, una fracción equivalente es cuando ambas fracciones, ¿vale?, o cuando dos o más fracciones representan el mismo número decimal, teniendo numerador y denominador diferentes. ¿Se dan cuenta? Los numeradores son distintos y los denominadores son distintos, pero me está dando el mismo número decimal. Por lo tanto, sé que son fracciones equivalentes. ¿Por qué es importante ocuparlas? Cuando ustedes suman, multiplican, restan o dividen, si se acuerdan, cuando vimos multiplicación, creo que estaban en primer año, les enseñé el método de multiplicar lo de arriba por lo de arriba y lo de abajo por lo de abajo. Pero después vimos otro método en el cual nosotros eliminábamos pam, 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 y nos daba la fracción más sencilla, más simplificada. ¿Vale? Es por eso.
Porque muchas veces no trabajamos con fracciones porque los números son enormes. Por ejemplo, podemos tener 750 sobre 800. Entonces, ¿cómo voy a trabajar con esto si es súper grande? Para eso existen, o para eso está lo que son las fracciones equivalentes. La vamos a simplificar a su mínima expresión para que trabajar con esa fracción sea mucho más sencillo. ¿Ok? Y eso es lo que se desprende de las fracciones equivalentes, el simplificar. Simplificar una fracción significa convertirla en una fracción equivalente con numerador y denominador más pequeño. Vamos a ver el ejemplo de la anterior, 750 sobre 800. Para que yo pueda simplificar una fracción, debo de dividir el numerador y el denominador con el mismo número, y el resultado debe ser un número entero. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, y tengo que ocupar, eso se me olvidaba, tengo que ocupar los números primos, ¿vale? Porque es más sencillo. Podemos sacarle décima ahí de una vez, pero bueno. Ocupando números primos, 2, 3, 5, 7, 11, 13, y los que sigan. ¿Vale? ¿Por qué con números primos? Para que se acostumbren. ¿Por qué? Porque los números primos se ocupan tanto en el mínimo común múltiplo, en el máximo común divisor, y en el siguiente tema que van a ver, que es radicación, simplificar raíces. Entonces, por eso es importante que de una vez se empiecen a acostumbrar a ocupar números primos. Recordémoslo, les pongo acá. Ay, Jesús. 2, 3, 5, 7 y 11. Generalmente con estos ya van que vuelan. Puede que no, pero bueno. Son los que más se ocupan. Así que vamos por ellos. Entonces tengo que verificar que sea divisible entre 2. Que lo pueda dividir entre 2. ¿Es divisible entre 2? Claro que sí. Todo número es divisible entre 2 si termina en 0 o par. 750 entre 2 me da 375 y 800 entre 2 me da 400. ¿Se dan cuenta? Ahora la simplifiqué. Siguen siendo fracciones equivalentes porque si saco el número decimal va a ser el mismo. Pero si ustedes la ven, ya prefieren trabajar con esta a trabajar con la que está acá. Pero todavía se puede seguir simplificando. ¿Cómo? Vamos a ver. Vuelvo a verificar si tiene mitad arriba y abajo. 375 no es divisible entre 2 porque termina en un número impar, ¿vale? Y 400 sí, pero recuerden que deben de ser los dos. Voy con el 3. Ya taché el 2, ya no me sirve. Voy con este. Vamos a ver. 375 no es divisible entre 3. Recuerden, todo número es divisible entre 3, sí, solo sí. La suma de sus dígitos es un múltiplo de 3. Y si mal no recuerdo, eso lo vimos cuando iban en primer semestre. Así que busquen ahí por ahí su libreta, para que les sea más sencillo. Pero el 400 no es divisible entre 3. Entonces también lo tacho. No me sirve. Ay, Jesús. Ahí está. Voy con el 5. 300, todo número es divisible entre 5 si termina en 5 o 0. Termina en 5 y termina en 0, lo puedo dividir entre 5. Ahora, es preferible ocupar las propiedades o las reglas de divisibilidad, ¿vale? Y si las tienen, busquen en sus apuntes, jóvenes, porque créanme, les sirve para que no estén probando números. Y lo pueden hacer un poquito más rápido. Pero pues si no, únicamente pues es probar todos los números hasta que me dé un resultado bien. 375 entre 5 me da 75.
Y 400 entre 75, entre 5 me da 80, ¿vale? Ahora, si ustedes ven, es preferible trabajar todavía mejor con esta fracción que con la que está aquí arriba. Pero se puede seguir simplificando. Aún no llego a su mínima expresión. Vamos a ver. Otra vez tiene quinta, porque termina en 0 o 5. Divido entre 5. Divido entre 5. Me va a dar 75 entre 5. 15. Y 80 entre 5. 16. Y listo. La he simplificado a su mínima expresión. ¿Por qué? Porque ya no hay quinta, menos hay séptima, y ya onceava menos, mucho menos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, 750 sobre 800 es igual a 15 sobre 16, o a 15 16avos. ¿Con qué prefieren trabajar ustedes cuando están multiplicando, cuando están sumando, restando, cuando trabajan con fracciones? ¿Con la que está acá o con la que está acá? ¿Vale? Por eso es importante en matemáticas poder simplificar fracciones, para que nuestro trabajo sea mucho más sencillo y no nos den horrorosidades de números de 6, 7 cifras al momento de trabajar con ellas. Entonces, una cosa, ¿dudas, jóvenes? Yo sé que en la guía no vienen los criterios de divisibilidad, ¿vale? Porque si los ponía, la guía iba a ser todavía más larga. Me acordé que ya lo habíamos visto. Entonces, busquen sus apuntes, ¿vale? Si todavía los tienen de primer año, me acuerdo que fue en primer año cuando lo vimos, para que las puedan tener a la mano. Eso más que nada es para que la simplificación sea más fluida y más rápida. Pero como les digo, si no, pues únicamente es ir probando números, ¿vale? Para ver con cuál me quedo. ¿Ok? Y, ¿vale? Ocupen los números primos para que ustedes simplifiquen fracciones, digo, para acostumbrarse, porque después se ocupan más adelante. Entonces, jóvenes, ¿dudas? ¿Preguntas? Si quieren, la siguiente clase les pongo los criterios para que lo recuerden. Pero bueno, ya lo veremos en la siguiente clase. Entonces, con respecto a simplificar una fracción, ¿dudas? ¿Dudas? Repito, en habilidades matemáticas son temas más sencillos, así que no es como en cálculo, donde era derivar, reglas, leyes, no, aquí es más sencillo. Vamos a recordar temas que ustedes ya vieron muchas veces, bueno, más el radicaciones, si no lo hemos visto, pero que ya lo han manejado, ¿vale? Únicamente esto es como para repasar, ¿vale? Y que ustedes tengan las bases de lo que son matemáticas. Recuerden que algo importante en matemáticas es saber trabajar con fracciones. Eso es algo importante en aritmética, ¿vale? Por eso lo estamos retomando ahorita. Entonces, bueno, jóvenes, si no hay dudas ni nada,